Ahora tenemos la derivada del cociente de dos funciones, ¿vale? Otra fórmula. Me acerco un poco a ella. Ahora mi función f mayúscula, si la pusiera, sería esta f minúscula de x entre g minúscula de x, ¿vale? Igual que antes, por facilidad para recordarlo, llamo a la función de arriba la primera y llamo a la función de arriba la segunda. ¿Cómo sería la fórmula? De acuerdo, ahora estoy haciendo la división, entonces la fórmula sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, dividido todo entre la segunda al cuadrado. Quien dice la primera a la segunda, dice la de arriba y la de abajo, ¿vale? Simplemente son reglas para que os acordáis un poco a la hora de nombrarlo, ¿vale? Y que en vuestra cabeza os suene. Como ejemplo, tengo este f mayúscula de x, que es el logaritmo neperiano de x partido de x cuadrado menos 2. Si lo miro desde lejos, ¿qué es lo que veo? Primero lo que veo es que tengo una fracción, es decir, tengo una división de dos cosas. Si tengo que hacer la derivada, tendré que tener en cuenta que es una división. Si me acerco un poco más, veo que lo que tengo en cada una de las partes de esa división son dos funciones. A una la puedo llamar f de x minúscula, logaritmo de x, logaritmo neperiano, y a g minúscula de x, que sería la del denominador, sería x cuadrado menos 2, ¿vale? Para utilizar la fórmula me hace falta, como siempre, la derivada de f y la derivada de g. Las calculo aparte para tener la f' de x sería 1 partido de x, g' de x, g' de x sería la derivada de x cuadrado menos 2 es 2x, porque la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 2 es 0. Como tengo la resta de los dos, sería 2x, ¿vale? Vale, pues me voy a la expresión de la derivada. Primero, f' de x. En este caso es 1 partido de x, que multiplica a g de x. G de x es x al cuadrado menos 2. Perdón. Y a esto le resto f de x, que sería logaritmo neperiano de x, por la derivada de g de x, que sería 2x. Todo dividido entre la función que tengo en el denominador, es decir, g de x elevado al cuadrado. Luego x al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿vale? Y esto sería la expresión de la derivada. ¿Se puede trabajar un poco? Sí, se puede trabajar un poco. Pero bueno, estamos ahora mismo con las técnicas de cálculo de derivada. Si lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, ¿vale? Más adelante os pediré que lo dejéis con una expresión más simplificada porque habría que hacer cosas con esa expresión. Pero ahora mismo si lo dejéis así tampoco pasa nada. ¿Cómo se dejaría eso un poco más simplificado? Vale, pues este x que está aquí sería el mínimo común múltiplo de todo lo de arriba. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 2 partido de x menos x, aquí no me va a caber, x cuadrado menos 2 partido de x menos x por logaritmo neperiano de x por 2x partido de x, todo partido de x al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Puedo seguir trabajando con eso. Este denominador, cuando hago esa resta, va a quedar multiplicando aquí, ¿vale? Me quedaría en el numerador x al cuadrado menos 2 menos este x y este 2x lo puedo multiplicar, serían 2x al cuadrado, que multiplica el logaritmo neperiano de x partido de x que multiplica a x cuadrado menos 2 elevado al cuadrado, ¿vale? Esa sería la expresión simplificada de la función derivada de f mayúscula de x.
Pues ya está. Aquí lo que os quería comentar. En la función. En esa fórmula. Para acordaros a f de x, que es el numerador, lo podéis llamar la primera, lo podéis llamar la de arriba, la podéis llamar numerador, a g de x le podéis llamar la segunda, le podéis llamar denominador, lo podéis llamar como queráis. Pero cuando os aprendéis la fórmula, utilizar ese nombre que le dais, ¿vale? Porque se os queda mucho más que si os veis estudiando esa expresión, ¿vale?